En el Buenos Aires de 1800, los barcos no traían solamente productos como ropa o herramientas. También traían ideas. Ideas que hablaban de igualdad, de república, de razón y ciencias. Ideas que habían provocado la Revolución Francesa, la independencia de las colonias inglesas y la Revolución Industrial. Estas ideas, sumadas al desgaste que habían generado las invasiones inglesas y las noticias de la destitución del rey Fernando VII, generaban en los criollos muchas inquietudes y preguntas sobre la forma en la que debía organizarse la colonia. Y la gota que rebalsó el vaso sucedió en enero de 1810, cuando cae en España la Junta Central ante el avance del Imperio francés. Esta noticia tarda en llegar al continente americano. Recién, en mayo de ese mismo año, una fragata inglesa trae la novedad al Río de la Plata. Cuando el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros se entera de lo sucedido en España, intenta esconder la información. Pero los criollos tenían espías en el gobierno, así que se enteran de lo sucedido y comienzan a divulgar la noticia. El 18 de mayo, Cisneros no tiene más remedio que anunciar lo ocurrido en España. La Junta Central había caído. La misma junta que había nombrado al virrey ya no existía. Entonces surgía el debate. ¿Seguía Cisneros teniendo autoridad? Sin rey y sin junta, ¿quién debía gobernar y tomar las decisiones? Los criollos, que ya estaban cansados del dominio español, decidieron aprovechar esta situación. Y el 19 de mayo le exigieron a Cisneros que convoque a un cabildo abierto para decidir qué hacer mientras el rey de España estuviera preso y no hubiera una junta que gobierne en su lugar. El virrey intentó por todos los medios impedir que se haga el cabildo, pero por la presión de las milicias comandadas por Saavedra y otros grupos revolucionarios, no tuvo más remedio que aceptar. Y el 21 de mayo convocó a un cabildo abierto para el día siguiente. El cabildo era una institución municipal en la cual los vecinos debatían y tomaban las decisiones del día a día. Se consideraban vecinos al pequeño grupo de habitantes que tenían muchas propiedades. Las mujeres, los esclavos y los nativos, por ejemplo, no eran considerados vecinos. En este caso, el propósito del cabildo abierto era resolver si Baltasar Hidalgo de Cisneros debía seguir ocupando su cargo o no. En el debate del 22 surgieron diversas posturas. Después de intensos debates, se realizó la votación. Al día siguiente, el 23 de mayo, se hizo el recuento de votos. Hubo 162 votos a favor de la destitución del virrey y solo 64 en contra. Al virrey Cisneros le quedaban pocas horas en su cargo, pero tenía una carta bajo la manga que tal vez le permitiría permanecer en el poder. El 24 de mayo se nombra una junta provisoria cuyo miembro más importante era nada más y nada menos que el mismísimo Cisneros. Esto, como se imaginarán, no le cayó en gracia a todos los criollos que habían ganado la elección. Así que el 25 de mayo se movilizaron reclamando que Cisneros sea removido. Finalmente, este termina cediendo y decide renunciar. Ese mismo día se formó la primera junta de gobierno, integrada en su mayoría por criollos y presidida por Cornelio Saavedra, el jefe de regimiento de patricios. Este no fue el único caso en América. En otras ciudades como Quito, La Paz, Caracas, Bogotá y Santiago, también hubieron cabildos abiertos, que formaron sus propias juntas. Todas ellas gobernaron en nombre de Fernando VII, es decir, que una vez que el rey fuera liberado, volvería a recuperar su autoridad en aquellos territorios. Sin embargo, en Buenos Aires, esto parecía ser solo una máscara, un disfraz para ocultar las verdaderas intenciones que tenían los criollos: independizarse de España para siempre.
Entonces, ¿crees que sacando al virrey Cisneros de su cargo, la organización de las colonias estaba resuelta? Pues no, esto recién comenzaba. Luego de que se formara la primera junta de gobierno, resultaba necesario comunicar los cambios al resto del virreinato. Para ello se envió una proclama a los distintos pueblos del interior que comunicaba la formación de la junta y afirmaba fidelidad y adhesión al amado rey Fernando VII. Algunas ciudades como Santa Fe, Salta y Tucumán recibieron la noticia con entusiasmo y le dieron su apoyo a la junta provisional. A este grupo se lo llamó patriota. Sin embargo, otras ciudades vieron al movimiento revolucionario con desconfianza y lo rechazaron. Decidieron apoyar al Consejo de Regencia, la institución que se había formado en España luego de la caída de la Junta Central de Sevilla. Al grupo antirrevolucionario se lo llamó realista. Estaba formado por españoles que vivían en América y por criollos fieles a la corona española. La ciudad de Montevideo se encontraba en manos de los realistas, que habían nombrado a un nuevo virrey. Al mismo tiempo, en la zona rural, es decir, en el campo, una rebelión comandada por José Artigas, un criollo muy popular, se enfrentó a las autoridades españolas. Las fuerzas comandadas por Artigas se unieron con el ejército enviado desde Buenos Aires y juntos derrotaron al ejército realista, obligándolos a refugiarse en Montevideo. La ciudad se encontraba protegida por barcos de guerra españoles, por lo que conquistarla sería una tarea muy difícil. Recién 4 años más tarde, luego de que el almirante Brown organizara y comandara la flota de Buenos Aires, logran vencer a la fuerza naval de los españoles. De esta manera, Artigas, junto con el ejército patriota, consiguen entrar y tomar el control de la ciudad de Montevideo. En Asunción, Bernardo de Velasco, que había sido designado gobernador por el mismo Carlos IV, logró permanecer en su cargo y reconoció el poder del Consejo de Regencia. Buenos Aires decidió mandar una expedición militar para luchar contra él. La misma estaba comandada por Manuel Belgrano, un joven abogado que por haber luchado en las invasiones inglesas había sido nombrado sargento mayor del regimiento de patricios. En el territorio de Paraguay, Belgrano consiguió una victoria, pero luego obtuvo 2 derrotas que lo obligaron a retirarse. 2 meses después, en Asunción, un grupo de criollos patriotas desplazaron a las autoridades españolas y formaron un gobierno propio. Este nuevo gobierno no se mostró enemigo de Buenos Aires, pero tampoco reconoció su autoridad. La ciudad de Córdoba tampoco se adhirió a la revolución de Buenos Aires. En cambio, organizó un movimiento en contra de la primera junta, liderado por el mismo Santiago de Liniers, héroe de la Reconquista. Buenos Aires envió a su ejército para reprimir la rebelión y fusilar a los líderes de la misma. Las fuerzas del ejército patriota eran mucho mayores que las de Liniers, por lo que este fue vencido y atrapado. Sin embargo, el comandante Ortiz de Ocampo, que había sido su compañero de lucha en las invasiones inglesas, se negó a fusilarlo y lo envió como prisionero a Buenos Aires. Cuando se enteraron de esto en el Cabildo, salieron rápido a su encuentro para fusilarlo y evitar que llegara a Buenos Aires, ya que allí era muy popular. El territorio del Alto Perú también presentó un gran conflicto para el movimiento revolucionario, ya que se encontraba muy cerca de la ciudad de Lima, donde las fuerzas de los realistas eran muy poderosas. Buenos Aires organizó el ejército del norte que se dirigió hacia aquel territorio. Hubo 3 intentos por conquistar aquella zona, y en los 3 sucedió más o menos lo mismo. El ejército patriota comenzaba victorioso en las batallas y lograba avanzar, pero luego era derrotado por las fuerzas realistas enviadas desde Lima, lo que lo obligaba a retroceder nuevamente. No fue una tarea sencilla llevar las ideas de la revolución al resto del virreinato. Los ejércitos patriotas tuvieron duras derrotas en todo el norte, a lo que se le sumaban los enormes costos de la guerra. Sin embargo, expandir la revolución no fue lo único que tuvieron que enfrentarse los patriotas. También tuvieron que decidir
cómo se organizaría este enorme territorio. En el próximo capítulo seguiremos viendo cómo fue este largo camino hacia la independencia. Ya vimos cómo después del Cabildo de 25 de mayo vinieron guerras muy duras en América. Aunque este no fue el único conflicto al que tuvieron que enfrentarse los promotores de la revolución. También la decisión de quién iba a gobernar y cómo se iba a organizar este territorio fue centro de grandes debates. Mientras en el norte del virreinato se defendía la revolución con batallas, en Buenos Aires se iba organizando con gran dificultad un nuevo gobierno. Las ciudades y pueblos del interior que apoyaron al movimiento revolucionario enviaron representantes a Buenos Aires para formar parte del gobierno. Así la Junta Central pasó a ser la Junta Grande. Sin embargo, dentro de la Junta Grande había dos posturas enfrentadas sobre cómo continuar la revolución. Una, impulsada por Mariano Moreno, creía que había que apresurar la declaración de independencia, avanzar con la guerra y romper con todos los lazos que había con España. Los que apoyaban esta posición eran conocidos como morenistas. En cambio, el grupo liderado por Cornelio Saavedra tenía una postura mucho más moderada. Pensaban que se debía esperar a ver qué sucedía en España antes de tomar alguna decisión. Estos eran conocidos como los saavedristas. La posición de Saavedra se impuso sobre la de Moreno, quien tuvo que viajar en una misión diplomática hacia Gran Bretaña. Pero nunca llegó, murió durante su viaje. Saavedra luego dirá, hizo falta tanta agua para apagar tanto fuego. La Junta Grande era muy grande, porque resultaba muy difícil ponerse de acuerdo para tomar alguna decisión. Así que se decidió crear un triunvirato, formado por solo 3 personas para gobernar en su lugar. Había 2 grupos de criollos, la Sociedad Patriótica y la Logia Lautaro, que se reunían a diario para discutir sobre política. Estos grupos tenían las mismas ideas que Moreno, deseaban la revolución y acusaban al triunvirato de no luchar contra los realistas con todas sus fuerzas. Belgrano, que luchaba en el norte, desobedeció la orden del triunvirato de retirar su ejército hacia Córdoba, y gracias a esta decisión impidió que las fuerzas enemigas se apoderaran de aquel territorio. Al enterarse de este hecho, los miembros de la Sociedad Patriótica y la Logia Lautaro iniciaron una movilización en Buenos Aires, que exigió el cambio de gobierno. Ante la presión y el descontento, en 1812 se formó el segundo triunvirato. Este volvió a impulsar la revolución y promovió el combate en los diferentes frentes. El segundo triunvirato convocó en Buenos Aires una Asamblea General Constituyente. La misión de esta era declarar la independencia y redactar una constitución. En la asamblea participaron diputados de los diferentes pueblos, pero pronto surgió un conflicto con los representantes de la banda oriental. Estos pretendían que cada provincia eligiera sus propios gobernantes y que el poder no estuviera concentrado en Buenos Aires. Por defender estas ideas, los representantes de la banda oriental fueron echados. Si bien la asamblea no logró cumplir con sus objetivos iniciales, es gracias a ella que se eliminan los trabajos forzados de los pueblos nativos, como la mita y la encomienda. También declaró la libertad de vientres, lo que significaba que los hijos de esclavos nacidos a partir de aquella época serían declarados libres. Además, aprobó el uso de símbolos patrios como el escudo, el himno y la escarapela, en la búsqueda de crear una identidad nacional. También se manda a hacer la primera moneda nacional. Un año antes de que comience la asamblea, a orillas del río Paraná, en la ciudad de Rosario, el ejército comandado por Manuel Belgrano juró lealtad ante la primer bandera patria. Sin embargo, por órdenes del primer triunvirato, esta es escondida para mantener la apariencia de que la revolución
seguía apoyando a la corona española. Cuando la Asamblea General Constituyente autorizó su uso, el ejército patriota sale al combate con la bandera flameando como estandarte y consigue una gran victoria ante los realistas. Otra de las medidas que tomó la Asamblea fue la creación de un poder ejecutivo, el Directorio, una forma de gobierno que reemplazaría al triunvirato en los años venideros. Mientras tanto, en Europa la situación estaba cambiando. En el próximo capítulo veremos qué fue lo que pasó y qué consecuencias trajo en América.